estudiando el libro de Tesalonicenses porque es la carta del apóstol Pablo a una iglesia que había nacido en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad puerto, una ciudad con tentaciones y situaciones muy difíciles para los cristianos. Habían estado acostumbrados a una vida licenciosa, a adorar a dioses paganos, a estar enfocados en lo material. Y en 3 semanas el apóstol Pablo comparte el mensaje del Evangelio y esas personas cambian sus vidas y de adorar a falsos dioses y haber entregado su vida por completo a muchos desmanes, ahora siguen a Jesucristo. Y de una forma tan piadosa que el apóstol Pablo los pone como ejemplo. Y además de ponerlos como ejemplo, les escribe una carta donde les dice cuánto los ama. Si ustedes quieren ver cuánto ama un pastor a sus ovejas, o un misionero a las iglesias que él con la ayuda de Dios ha levantado, lean la carta a los tesalonicenses, porque es un corazón abierto de un pastor y misionero hacia aquellos que se mantuvieron firmes y son ejemplos de iglesia. Los tesalonicenses eran perseguidos por su fe. Imagínense ahora, había muchas mujeres en la iglesia de Tesalónica que habían sido parte de toda esta estructura social orientada hacia el materialismo y hacia la espiritualidad pagana, y estas mismas mujeres, dice en el libro de los Hechos, ahora se convierten al Evangelio. Y sus amigas hablarían de ellas y les harían la contra por la nueva vida que tenían. Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo les escribe. Miren, en el libro de Primera de Tesalonicenses, después de Colosenses, el capítulo 2, dice, por lo cual, versículo 13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, estas últimas semanas hemos visto la realidad de un país que perdió dinero, perdió la paz y se fracturaron las relaciones. En medio de todo esto, los cristianos nos preguntamos, ¿cuál debe ser mi actitud en estos momentos en los que unos claman que se deben tomar medidas por el bien de los que menos tienen y otros protestan? Protestan porque sí, han sentido que se ha afectado su economía. Pensamos que los principios básicos que salen de la palabra tienen que ser gobernar honestamente para el bienestar de un pueblo, y este bienestar debe estar enmarcado en lo justo, en lo que trae al final del día salud física, emocional y espiritual. Y los que somos gobernados debemos respetar la autoridad, llamar la atención cuando actúe de manera injusta y trabajar como para el Señor. El cristiano está llamado donde quiera que se encuentre a procurar paz. La paz que no negocia con el desorden, el orgullo, el robo. Una paz al estilo que Jesucristo le enseñó, que empieza en nuestras almas. Ahí donde nos exigimos para ser como Cristo, para ser buenos esposos, vecinos, profesionales. Es ahí en nuestro corazón donde se dejan ver las alegrías y los dolores, donde es importante puntualizar las motivaciones cristianas que nos llevarán a vivir plenamente y felices.
Los tesalonicenses vivían tiempos complejos, así como usted y yo los vivimos en la actualidad. Es por eso que hoy me permito compartirles los motivos de alegría del apóstol Pablo, un hombre que se encontraba en la tensión de predicar a un Señor que cambia vidas, un Dios humanado que había venido para darles las alegrías de regresar del camino del pecado al camino de la vida plena y eterna. Actualmente, usted y yo buscamos la felicidad, el placer y la satisfacción. Y muchas veces confundimos la felicidad y todos estos conceptos con las motivaciones que pueden fundamentar una vida que encuentre significado en propósitos que no valen la pena. El apóstol Pablo tenía una tensión, porque muchos lo acusaban de palabrero, con afanes divisionistas de la fe en Jehová. Lo acusaban de transgredir lo establecido, porque ahora predicaba de un Mesías ignominioso que murió en una cruz. Por eso era perseguido. Y así será en su vida y en mi vida si usted ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Usted va a tener una tensión, va a existir tribulación por causas externas a nosotros y causas internas. ¿Qué causas pueden quitarnos la paz o tal vez la alegría? O tal vez competir con el gozo. Tal vez con su esposa porque piensa diferente. Con sus padres porque no son perfectos. Con su jefe porque no es justo. Con la iglesia porque tal vez no tenemos misericordia. Con su hermano en la casa porque tal vez no lo entiende. Con su vecino que no lo saluda. Con el gobierno que no controla el robo. Siempre tendremos tensiones porque los conceptos y las verdades bíblicas y cristianas están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces necesitamos motivos de alegría que vayan más allá de lo que simplemente podemos ver o sentir o palpar. Necesitamos alegrías que sean espirituales. Pablo establece 4 motivos de alegría y que yo quiero compartirles en esta mañana. Y él las expresa con sencillez, pero con contundencia. El primer motivo de alegría de un cristiano es que la palabra de Dios convence de pecado. La palabra de Dios nos acerca a Cristo. Amigo, hermano, alégrese, porque la palabra de Dios puede ayudarle en sus problemas. Y si alguien ha pecado o está pecando, esa palabra lo puede regresar por el camino que agrada a nuestro Dios. Es un motivo de alegría. Existe esperanza. En mi vida, yo tengo la esperanza que voy a recordar lo que aprendí de niño, lo que he predicado, y que esa palabra me va a convencer de que estoy equivocado o estoy lejos del camino que mi Señor ha trazado para mi vida. La confianza en Dios empieza con escuchar el mensaje de Cristo revelado a través de toda la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 10, versículos 16 al 18. El primer motivo de alegría es esto, que la palabra es viva y es eficaz y es el instrumento de Dios para que nosotros lo conozcamos. Romanos capítulo 10, versículos 16 al 18, dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alegres, hermano, la palabra de Dios puede hacer que su hermano, su amigo, su compañero, el gobernante conozca a Cristo Jesús y tenga confianza en Él y cambie. Gálatas capítulo 3,
versículos del 4 al 6, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta aquí el apóstol, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Alégrese, querido hermano, porque quien escucha la palabra de Dios puede llegar a tener fe en Jesucristo, confianza en el Señor. Aquel que suministra el Espíritu, nuestro Señor, lo hace por el oír con fe. Pero en segundo lugar, además de que la palabra permite que en nuestra vida llegue el mensaje de salvación, en segundo lugar, hay otro motivo de alegría. No solo que esa palabra me va a acercar a Cristo y yo voy a tener fe en Él, sino que en segundo lugar, la palabra del Señor puede hacer un proceso en su vida y en mi vida. ¿Cuántos anhelan ser diferentes? Pongámoslo de otra manera. ¿Cuántos anhelan mejorar? Porque tal vez estamos muy contentos como somos y está bien, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. No nos podemos quedar en donde estamos. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico en el libro de Isaías, capítulo 55, de 9 al 11? Alégrese, querido hermano, porque usted y yo vamos a pasar por un proceso dado por la palabra de nuestro buen Dios. Isaías 55, versículos de 9 al 11. ¿Cuántos dicen amén? Ya han llegado al texto bíblico. Isaías 55, del 9 al 11. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Ok. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor comienza a alejarse de nuestra propia sabiduría y de nuestros propios esfuerzos para decirnos que la palabra de Dios puede obrar en nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Lo que está diciendo el Señor es que la palabra de Dios es viva. Es viva. Es el testimonio del Señor Jesucristo a lo largo de la historia. Y esa palabra de Dios puede hacer cambios en procesos que Él ha determinado como la naturaleza. El ciclo del agua da la vuelta. Riega las plantas y luego vuelve a subir en forma de vapor, vuelve a subir las nubes y vuelve a bajar. Y en ese proceso hace cambios y trae bendición. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. No puede ser, si usted está estudiando y buscando a Cristo y a la palabra y escudriñándola, que nuestro espíritu no se vea afectado positivamente. No puede ser que pasen los años y la palabra de Dios ha estado constantemente en nuestra mente y que nuestro corazón no cambie. Tenemos que poder regresar a ver atrás y cómo estábamos hace algunos años y poder alegrarnos
Y esa es la segunda alegría que tenemos, de que la palabra es viva y eficaz y puede hacer un proceso en cada uno de nosotros. Versículo 11 de Isaías 55. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Juan quiere, lo que María quiere, lo que usted quiere. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Lo que el Señor quiere. Entonces, una de nuestras alegrías es que a medida que escuchamos la palabra, a medida que vivimos la palabra, el Señor va a hacer su voluntad buena, agradable y perfecta en usted y en mí. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cumple un propósito en su vida y en mi vida. Si usted vuelve a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 13 en adelante, se darán cuenta ahora nuevamente, si leen el versículo 13, que cuando una persona recibe la palabra de Dios con fe, con humildad y con expectativa, sabiendo que es Dios hablando y que no es palabra de hombre ni de un predicador, entonces la palabra hace una obra sobrenatural. Miren lo que pasaba con los tesalonicenses. También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual se queda dormida en los creyentes. Se queda ahí sin pasar nada. ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? Actúa, trabaja, cambia, produce un cambio en mi corazón. Pero esto ocurre, miren, al final del versículo 13, léalo conmigo, dice: en vosotros los que no creen, los que no confían, los que no conocen a Cristo. No, esto funciona para aquel que tiene la humildad de venir ante la cruz, arrodillarse y decir: tú eres mi Señor y mi Salvador. Cuando usted es creyente, la palabra de Dios va a actuar como una espada de doble filo y va a entrar y va a dejar una señal y va a volver a salir y dejar una marca indeleble para toda la vida. El apóstol Pablo tenía alegría porque la palabra de Dios estaba causando un efecto real en los tesalonicenses. La segunda realidad es eso. Y la segunda alegría que usted debe de tener, y yo la tengo, es que esta palabra que estamos estudiando, leyendo, buscando todos los días, va a producir un cambio en mi vida y en su vida. Esto sabe el Señor y lo afirma, que su palabra no regresará vacía, cumple un cometido. Seamos parte del proceso de cambio que Dios quiere hacer a través de su santa palabra. Hermanos, está bien si manda los mensajes con la palabra de Dios, pero yo le animo también a que la estudie y la escudriñe. Y le animo que, además de enviarla, usted la estudie con alguien más. Tal vez empecemos con el que tenemos, o la que tenemos más próximo. ¿Quién es? El esposo, la esposa, los hijos. ¿Usted quiere que en su casa haya un ciclo de mejora y de que Dios sobre? Trabajemos y aportemos en la vida espiritual de nuestra familia. Y vamos a tener la alegría de ver que la palabra de Dios hace algo que nosotros no podemos, que es cambiar al ser humano. Muchos me preguntan: ¿pero hasta cuándo oraré por esta persona? Y yo respondo: siga orando,
y espere que esa persona sea lo suficientemente humilde para escuchar la palabra y permitir que ingrese a su corazón. Solo siga orando, porque lo que no puede hacer el Señor es cogerlo de la oreja. Cada uno de nosotros tiene que venir delante de nuestro Padre Celestial. Estas alegrías del apóstol Pablo, versículo 16, a veces eran empañadas por situaciones difíciles, desde el 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, va a haber oposición y vamos a tener que hacer sacrificios para que esa palabra llegue. Los tesalonicenses eran perseguidos por sus propios hermanos judíos. No les permitían, no querían este nuevo mensaje de salvación. Siempre va a haber una tensión donde el Señor espera que obedezcamos y que nos sacrifiquemos por amor a Dios. Esto es en todos los ámbitos de la vida. Podemos tener diferencias políticas entre los cristianos, ¿no? O todos somos... Algunos son de derecha, otros son de izquierda, otros son del centro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios? No me voy a pelear con mi hermano que es de izquierda, ni voy a dejar de decir al que es de derecha lo que está haciendo mal. Pero el Señor me llama a vivir de tal manera que donde yo estoy, los principios de su palabra, a pesar de la tensión, de la persecución y de la diferencia que puedo tener con mis hermanos, sea lo que prime en mi actuar, con paciencia, con principios que los conozco que están aquí. Los gobernantes deben de hacerlo para el bienestar de su pueblo. Y el pueblo debe de respetar la autoridad. Y todos debemos de trabajar como para el Señor. Si soy pobre, debo trabajar fuerte. Si tengo más o menos, sigo teniendo que trabajar fuerte. Y si tengo plata, dice la palabra de Dios que los ricos sean buenos y agradecidos y sean ricos en buenas obras. La palabra es clara, independientemente en qué situación de vida yo estoy. El problema es que no queremos someternos a lo que dice el texto. En todas estas situaciones, el apóstol Pablo dice, van a tener tensión, van a tener persecución, van a existir diferencias. Pero también existe un sistema de maldad que se opone a nosotros, porque no quiere. Miren lo que dice el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás algunos dicen que Satanás no existe. La Biblia lo nombra y no voy a ahondar en las diferencias de conceptos, pero lo que dice aquí es que es real. Y Satanás quiere estorbar, porque él ha venido a hurtar, matar y destruir, a hurtar la paz, a matar las relaciones en los matrimonios, a destruir todo lo que Dios ha establecido. Su iglesia quiere destruirla. Y por eso se le oponía para que Pablo fuera a Tesalónica. ¿Y sabe lo que iba a hacer Pablo en Tesalónica? Iba a coger a todos esos hermanos e iba a completarles la fe. Es decir, que les iba a seguir predicando de Cristo Jesús
y que las dudas que tuvieran acerca del evangelio de salvación, Él se las iba a aclarar y entonces estas personas iban a crecer a la estatura de Cristo. Satanás no lo desea, pero la palabra de Dios también es clara para cuando existe oposición de la maldad de Satanás y del sistema del mundo que quiere que usted no se acerque a Cristo y se consagre a Él. Si vamos al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, que dice aquí 4, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos, pues, a Dios. Vayan y peleen con el diablo. Vayan a buscarlo y denle guerra. ¿Qué dice la palabra? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, ha habido movimientos y respetamos lo que otros piensan de que hay que ir a hacer la guerra espiritual y decirle dos o tres cosas a Satanás y bueno. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es, someteos pues a Dios. Lo primero que tengo que hacer yo es valorar quién es mi Señor, someterme a su palabra, es decir, obedecerla. Entonces sí resisto a Satanás. ¿Cómo lo resisto? Ahí nos da la armadura de la fe en Efesios capítulo 6. El Evangelio, la coraza de la fe, el yelmo de la justicia, todas las herramientas, todas las armas que Dios nos ha dado para protegernos, ya las tenemos. Vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, procurar su palabra, nuestra fe, completarla, seguir confiando en mi Señor. Si yo resisto a Satanás, ¿qué ocurre? Huirá, no solo que huirá, ¿sabe? Corriendo. Usted no necesita ir a atacarlo. ¿Sabe qué? Hay cosas en el mundo espiritual que no entendemos, que no las vemos. Y no es sabio comenzar a meternos en cosas que no sabemos y que no dice la palabra. La palabra de Dios es muy sencilla y eficaz. Y por eso nuestro buen Dios lo que nos dijo, ¿sabes qué? Sométete a mí, resiste al pecado, aléjate, y entonces Satanás y sus obras malignas con todas sus huestes de maldad huirán de ti. El apóstol Pablo lo tenía tan claro, y volvamos a los versículos 17 al 20, porque él dice, Satanás nos estorbó, pero sabía que Dios tenía otras maneras para que él pudiera discipular a los tesalonicenses. Una segunda, vamos a la tercera alegría, ya perdí la cuenta, pero es una alegría de que a pesar de todo podemos hacer discípulos. Es la alegría de hacer que alguien siga a Jesucristo, no solo se salve, sino que usted pueda compartir su vida de tal manera que sus compañeros de trabajo conozcan a Cristo Jesús. Esa es una alegría. Si usted está, como dice la palabra, bajoneado, ahora decimos bajoneado, triste, deprimido. Yo bromeo con mi esposa y le digo, estoy deprimido. Y me pongo a comer. Es mi excusa para comer. Tiene que ver con compartir ese evangelio, pero también estar pendientes de sus vidas. Para mí es una alegría estar con ustedes. Algunos los llamo, les escribo, trato de ver cómo están espiritualmente, porque la verdad sé que lo que se siembra con la palabra se va a cosechar. El apóstol Pablo lo está enseñando aquí.
Y hermanos, esta realidad de ser discípulos también tiene que ver con orar por otros. Una evidencia del amor es orar por los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted ora por otro, está intercediendo. Usted sabe lo que le pasa a la otra persona, sabe lo que está en lo profundo de su corazón y dice, Señor, tócala en su vida. Usted ha visto a las mamitas orar por los hijos. ¿Cómo oran por sus hijos? Protégelos, tócales el corazón, las mamitas asienten, regrésalo al camino. Señor, prospera su vida, su profesión. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, mírenlo en el versículo 17, estamos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. El apóstol Pablo en todas sus cartas decía que oraba por sus discípulos y por las iglesias. Y tenía tanto fervor, tanta necesidad de orar, que dice que le dolía, sufría por ellos. Una evidencia del amor real y una alegría para ustedes que puede orar por los otros. Los hermanos de Tesalónica estaban lejos físicamente, pero muy unidos en espíritu con su hermano, con sus hermanos. Existe un vínculo indisoluble que trasciende las distancias, que siempre lo podemos mantener con la oración. ¿Su familia está lejos? ¿Su hijo está lejos? Ore por él. El apóstol Pablo lo hacía. Y mantenía un vínculo, una unidad. Es muy grato saber que otros oran por ti, que existe esa preocupación sincera. Los padres somos los encargados de enseñar con nuestro testimonio esta verdad a nuestros hijos. Ore por ellos y enséñenles a orar por los demás. Si hay alguien enfermo, coja a los hijos y dígale, vamos a orar porque está enfermo. Si hay necesidad de dinero o de salud, coja a sus hijos y enséñenles a orar por aquellos que están en necesidad de salud o de dinero o de trabajo. El apóstol Pablo decía, tengo esa alegría de poder hacer discípulos a pesar de la oposición, a pesar de que están lejos. Y mi gozo está en ver que otros siguen a Cristo como su Señor, como su Salvador y su Maestro. Mire lo que dice a continuación en los versículos 18, 19 y 20. ¿Qué dice aquí? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás no entró. 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois, ¿qué dice aquí? Nuestra gloria y nuestro gozo. La tercera alegría que tiene el cristiano y que la tenía Pablo es que existían estos cristianos que estaban firmes, que lo amaban, que oraban por él, que se mantenían en el Evangelio y que estaban seguros de que Jesucristo venía por segunda vez y que estaban pendientes y decían, Maranata, Jesucristo viene. Entonces el apóstol Pablo, en medio de todas estas situaciones de su vida, decía, gracias Señor, y ustedes son mi corona, le decía a los tesalonicenses, ustedes son mi alegría, ustedes son mi gozo. Si usted se siente mal en esta mañana, recuerde a quienes ustedes les han compartido el Evangelio. Recuerde a quien usted le enseñó la palabra de Dios. Recuerde los versículos que le dejó a sus hijos cuando eran pequeños. Y alégrese. Y alégrese. Porque es motivo de gozo que otros estén siguiendo a Cristo Jesús y tengan esa expectativa de su venida. Pero vamos a ver el siguiente motivo de alegría del apóstol Pablo. Vamos al capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más,
acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Este siguiente motivo de alegría es que usted con su vida puede animar a los hermanos, puede exhortar a sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 2, regresen ahí por favor, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros a vuestra fe. Llénese de alegría porque Dios lo puede utilizar para animar a otros, para decirles: mira, el camino que Dios quiere es este, y el Señor le da la autoridad y le da los recursos. Procurar este ánimo y bienestar espiritual de otros exige sacrificios. Pastor, más sacrificios, sí, más sacrificios. Así ha sido la vida cristiana. Es sacrificio tras sacrificio. Para lograr que otros conozcan al Señor, no solo son palabras, son acciones, son emprendimientos, son tiempos invertidos, es menos horas de sueño, es trabajar para el Señor, es decirle: Señor, esto es lo que tú quieres en mi vida, entonces voy a hacerlo. El animar a otros, exhortarlos para que crezcan espiritualmente, requiere sacrificio, y Pablo lo hizo. Miren lo que dice aquí, versículo 1 y 2 del capítulo 3, dice que ella estaba tan preocupado, se iba a quedar solo en Atenas, tal vez con Pablo y Silas, no se sabe bien, pero dice: me voy a quedar solo en Atenas, en esta ciudad que era muy bonito, Atenas. Claro que era bonito, pero estaba lleno de pensadores que no creían en el Señor. Y había asimismo mucha gente pagana, y dice: bueno, me voy a quedar solo en Atenas. ¿Por qué habrá dicho eso? Creo que tenía también mucha oposición. Pero el versículo 2, entonces deja ver cuál fue su sacrificio. ¿Cuál era su sacrificio? Dice: te envié a Timoteo. Timoteo me está ayudando en la obra, es un pastor joven, es un pastor que está colaborando conmigo, pero te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar a Timoteo. Mírenlo cómo lo describe: hermano, servidor de Dios y colaborador. Entonces, bueno, si ustedes lo necesitan, si ustedes lo requieren, yo se lo voy a enviar. Pablo envía a Timoteo con la intención de que exhorte a los tesalonicenses, es decir, que los pueda animar a seguir adelante con lo que restaba de conocer acerca de la palabra del Señor. Iba a completar su fe. Y utiliza acá también, además del exhortar, una palabra importantísima que es el confirmaros, el establecerlos, el afirmarlos, de tal forma que nadie se inquiete, que nadie se mueva. Versículo 4, porque también estando con vosotros, predecíamos que iba a pasar todas estas situaciones. Él sabía que si no los afirmaba, si no ponía una base firme en sus vidas, entonces ellos iban a ser movidos a otras doctrinas, iban a flaquear. La palabra utilizada por Pablo aquí es la que se utiliza para los cimientos de una casa o de una construcción.
algo que está bien agarrado en la tierra, que tiene los conceptos claros, inequívocos. La firmeza que ellos tenían en lo que Pablo había enseñado estaba cimentada en la fe, el amor y la esperanza. La alegría de Pablo era ver de que sus amigos y sus amigas, sus hermanos en Cristo, a pesar de todo lo que estaba pasando, se mantenían firmes. Yo les quiero compartir algunos versículos acerca de lo que es la firmeza según la palabra de Dios. Los varones a veces confundimos la firmeza con ¿qué? Braveza. ¿Qué más? ¿Cómo nos confundimos? Hablemos, hermanos, somos libres. Prepotencia. Sigamos. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de la firmeza, porque eso les está diciendo, sean firmes. En el libro de Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Nos habla acerca de qué es lo que se requiere. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Estoy mal con mis anotaciones. Primera de Corintios 16, versículo 13. Versículo 13. Ahora sí. ¿Qué dice acerca de lo que es ser varones? Dice, velar, estar firmes en la fe, portaos. Cuando yo leía esto me dije, ¿por qué? El apóstol Pablo está relacionando el ser varón con alguien que está velando, es decir, está preocupado de agradar a su Señor, a su Dios. Velar, estar firmes es la misma palabra que está utilizando con los tesalonicenses. Manténganse en lo que han creído. Ténganlo presente en su corazón. Y entonces el apóstol Pablo, para darle con más certeza a lo que significaba eso de estar velando y estar agarrado de Cristo, que es lo que dice, pórtense como hombres. ¿Sí? Yo alzo la voz solo por el énfasis que hace la palabra, dice varonilmente. Y algunas esposas dicen, amén. Y esforzados. La vida cristiana es una vida de sacrificios. Y los sacrificios empiezan en mi alma. No son tanto externamente. Porque si no el evangelio fuera de firmar un cheque. Científico. No es solo de lo externo. No es solo de venir, no es solo de dar. No, a eso me refiero con firmar algo. La vida cristiana que estaba enseñando Pablo a los tesalonicenses y al decirle que estén cimentados, y Timoteo va a ir a ver si estaban cimentados en la fe, tenía que ver con personas y sobre todo dice aquí con hombres que estaban agarrados de Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10. Solo para recalcar lo que es estar cimentado, afirmado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 4. Esto es lo precioso de la palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento no se hablaba de Cristo Jesús, pero se hablaba de la fe en Cristo Jesús. Se vivía la fe en Dios. Y el apóstol Pablo lo trae a los días de hoy, donde está Cristo. Y miren lo que dice, por favor, léanlo conmigo, desde el versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Perfecto. Todos eran guiados por Dios, todos los del pueblo de Israel. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de quién? De la roca que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos dice a nosotros, simientes en esa verdad, en esa realidad, la roca Cristo Jesús. La alegría que usted puede tener el día de hoy y que usted puede animar, puede exhortar a que permanezcan firmes en Cristo Jesús. ¿Hasta qué punto está dispuesto usted y yo? Estamos dispuestos a no negociar lo que aprenden de Cristo. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son mis opciones? ¿A qué me refiero con negociar? Que vamos a estar confrontados con nuestra fe en nuestra casa. Es que, Señor, no se someten. Pero me mandó a amar. En mi trabajo, ¿hasta qué punto voy a negociar? Pero mi jefe no me trata como debe tratarme un jefe. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Trabaja como para el Señor. En cierto momento, bueno, piensa, es Jesucristo, es una autoridad. Y el desafío del cristiano es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Quédate bien cimentado, porque vas a tener que trabajar en un mundo que no es perfecto. Que tal vez el que te arregla el carro te quiere robar y tú quieres darle con la misma motor del carro. Es así, y en medio de eso te está diciendo, quédate bien parado y perdónalo y ámalo. Eso es cimentarse en el Evangelio. Cuando sabemos que algo que se está haciendo dentro de nuestra organización no es correcto, y que podemos tener la valentía de decirle al jefe con respeto, ¿sabes qué? No estamos bien. No es la forma de hacer un negocio. Qué difícil que es. Pero a eso nos estamos confrontando. Esa es la tensión. Esa es la persecución. Deja de ser una lírica. Deja de ser solo palabras. Cuando tienes que perdonar a veces las cosas que para ti son imperdonables, pero que para Cristo Jesús se pueden perdonar. Y por eso me acerco a Cristo y te digo, quiero ser como tú para poder perdonar. De eso se trata el Evangelio. Esos son los sacrificios que estaba diciendo Pablo. Cuando el matrimonio avanza y después retrocede, avanza y retrocede, y dice, Señor, ¿y cómo? Y ahí te dice, ama como yo amé a la iglesia. Y mujeres, respeten a sus maridos como la iglesia respeta. Hermanos, somos iguales, coherederos de la gracia. Pero hay funciones en el matrimonio, en el trabajo. Somos iguales en dignidad. Pero la iglesia está estructurada. Hay pastores, hay líderes, hay hermanos que colaboran. Hay un orden. ¿Sí me explico? Ya el Evangelio tiene que trascender. Y el Evangelio está pidiendo un compromiso con sacrificio. No cuando me sobra. No cuando ya hice todo en la semana, ahora sí, Señor, sábado de la noche voy a leer la palabra para estar medio fresquito para el domingo. No se trata de eso. Se trata de un día a la vez, muy puntual, muy claro. Y eso es lo que estaba diciendo. Miren, regresen a Primera de Tesalonicenses.
el capítulo 3, Pablo les está diciendo, están seguros de la claridad, de los conceptos de la palabra, porque yo voy a mandarles a Timoteo para que él pueda seguirlos afirmando. Miren lo que dice, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, ¿en medio de qué? Espérate un rato que estoy en la playa ahorita, le decía Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué le estaba diciendo? En medio de necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de... ¿Qué le estaba diciendo? Timoteo regresa con las buenas noticias, y las buenas noticias de la firmeza y bien cimentados, de la firmeza de los tesalonicenses y el cimiento que tenían el evangelio. Eso a él le ocasionó una alegría, la última alegría, la cuarta alegría, de ver que ellos estaban agarrados de Cristo Jesús. Hermanos, si usted tiene familiares, amigos que están en el Evangelio, que han conocido a Cristo, y después de algunos años puede verlos y puede conversar y puede ver sus vidas a través de lo que dicen. Y si es que esas personas se han agarrado bien de Cristo, alégrese, alégrese, porque la palabra cumplió un ciclo y sigue cumpliendo un ciclo. Miren cómo termina el apóstol Pablo. Dice así, porque ahora vivimos, ¿qué dice aquí? Si vosotros van a la iglesia el domingo, ¿ven lo que dice ahí? Nosotros vivimos. La alegría de Pablo era ver a los otros bien cogidos de Cristo y bien cimentados. No los movían, los perseguían. En el trabajo usted le habla al jefe o usted le habla a los subalternos y hay la tensión de toda la parte económica de este país y la puya y que destruyen los almacenes. Y usted en medio de todo eso produce una alegría si es que se mantiene firme en Cristo Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Su motivo de alegría es ver cristianos que aman a Cristo Jesús. Mire, no habla de nada más. No habla de los cultos, no habla de la alabanza, no habla del edificio, o habla de... ¿Qué es lo que le interesaba a Pablo? Vidas firmes. Y esa era su alegría. Y esa es la alegría de esta iglesia. Yo sé que ustedes buscan a Cristo Jesús. Yo sé que vienen a los estudios. Yo sé que oran. Yo sé que interceden los unos por los otros. Y que están ávidos de acercarse al Señor. Yo sé, porque hablo con ustedes. Dios quiera que nos mantengamos firmes. Y miren lo que dice aquí, sigamos para terminar. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos o podremos dar a Dios por vosotros? Porque todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Quién dice que Pablo era osco? Pablo era un romántico, miren cómo le está hablando a la iglesia. Era un hombre que derramaba su corazón. Dice, a mí lo que me da gozo es verlo a ustedes delante de Dios, así dice. El gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de... Usted se puede imaginar a Pablo orando por la iglesia de Tesalónica. Y mientras oraba le daba gracias al Señor y decía, mira Señor, te doy gracias. Porque Juan se mantiene fiel a pesar de que están abusando de él en el trabajo. Señor, te doy gracias porque María se mantiene respetando a su marido a pesar de que el esposo de María no es cristiano y no la trata muy bien. Señor, te doy gracias porque ellos están sinceros y claros de quién han creído en ti, Señor.
Y si les pregunto si te aman, ellos van a decir sí. Señor, te doy gracias. Y mientras Pablo oraba, se alegraba. Para él no era alegría que le llamaran apóstol, ni que le dieran el avión y el carro, nada de eso, hermano. Créame que no le importaba. No le importaba la posición, no le importaba. No le importaban las estructuras ni los edificios. Le importaban las vidas de los tesalonicenses. Y miren lo lindo del versículo 10. Orando de noche y de día, con gran... ¿Para qué? Era un ser humano. Quería ver a sus discípulos, quería pasar tiempo con ellos. Pero ¿cómo va terminando? Para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? De esta cuarta alegría que él animaba a los hermanos, les decía que siguieran adelante. Tenga esperanza, que siempre habrá algo que completar en su fe y en mi fe. Y Dios puede actuar, y Dios puede seguir obrando. Si ven, él había enviado a Timoteo, y Timoteo era un excelente pastor. Y les dio las verdades básicas y lo que era Dios, Padre, Espíritu Santo, la santificación, todo lo que era la teología sistemática. Timoteo la conocía, todos los conceptos claros. Pero el apóstol Pablo les decía, siempre habrá algo que puedo hacer para que ustedes sigan creciendo. Tengan esperanza, queridos amigos y queridos hermanos. Siempre podemos crecer. Y termino con el versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y les he dejado las alegrías del apóstol Pablo. Y les dejo ahora una exhortación que hace el otro apóstol, el pescador Pedro. Dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Siempre habrá un espacio para seguir creciendo. Nunca terminaremos y la obra podrá ser completada en nuestras vidas. Crecer a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pongamos el pie y vamos a orar para terminar. Hemos dado para algunos tal vez nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar. Y hemos dicho que hay alegría en que la palabra de Dios sobre en nuestras vidas. Alégrese conmigo al ver su vida y al ver la vida de quien usted puede influenciar. Que cuando he enseñado la palabra, los corazones están cambiando y han cambiado por obra del Señor. Alégrese que está haciendo discípulos. Hacer discípulos es buscar que otros conozcan a Jesús, los medios que usted utilice, que Dios lo guíe. Pero alégrese que con su vida lo hace. Afirmes. Alégrese que algún día usted en el cielo va a alegrarse por completo con Cristo Jesús. Porque estos motivos trascienden lo que hemos dicho en esta mañana, trascienden a la eternidad. Y eso es lo fantástico del Señor Jesús. Su obra permanece para siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Y así como Pablo oraba y derramaba su corazón por los discípulos de Tesalónica,
Nosotros en esta iglesia oramos y te agradecemos por mis hermanos que te están siguiendo. Todos nosotros estamos en luchas y lo que dice tu palabra es que nos mantengamos firmes y que nos portemos varonilmente. Es decir, nos quedemos agarrados de ti. Señor amado, nos alegramos porque poco a poco vemos que tu palabra está cambiando mi vida y la vida de mis hermanos. Y nos alegramos, Señor, porque todo esto va más allá de lo que hemos expuesto. Van a haber coronas para cada uno de nosotros que hemos alegrado tu corazón. Y Señor, te pido de que podamos seguir teniendo compromisos con estas verdades que son bíblicas, que son reales y que son pertinentes para lo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, es de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Señor, les bendiga.